Hola, damas. Espérame tantito, se me olvidó el micrófono. Yo sé que normalmente hago ese video los sábados a las 4, pero hoy tuve algunas dificultades. Pues la realidad es que yo creo que tenía baja la glucosa de sangre. Batallo mucho con eso y últimamente, como este año no he tenido tantos problemas, pero hoy, bueno, esta semana estuve un poco enferma y hoy no tenía energía. Y cuando era hora de hacer el estudio bíblico, pues no, casi no podía funcionar en ese momento. Entonces decidí hacerlo más tarde. Ahora me siento algo mejor y voy a intentarlo. Y espero que lo puedan ver esta semana cuando tienen la oportunidad. Estamos en Primera los Tesalonicenses y esta es la lección 6 de Primera los Tesalonicenses. Entonces, vamos a orar y vamos a empezar. Señor, te doy gracias por este tiempo para estudiar tu palabra. Te pido que me des sabiduría mientras doy estas lecciones. Dame dame entendimiento y ayúdame a decir cada cosa que tú quieres que diga y que todo sea de ti. Pues toque algún corazón y bendiga esta lección para tu honra y gloria. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, primero los Tesalonicenses. Creo que, bueno, no recuerdo exactamente dónde lo dejamos la semana pasada, pero voy a empezar con el capítulo 4 y bueno, el final del capítulo 4 y también vamos a empezar el capítulo 5, si Dios quiere, hoy. Y no sé si tuvieron oportunidad de hacer la tarea, pero era de leer el resto de Primera a los Tesalonicenses. Entonces, espero que han podido leer Primera a los Tesalonicenses este mes. Ya estamos en los últimos capítulos. En el capítulo 4, versículo 16, vamos a empezar allí. Primera a los Tesalonicenses 4, 16 y 17. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.
Entonces, aquí en este pasaje habla de lo que nosotros muchas veces llamamos el arrebatamiento. Y también en el capítulo 5, versículo 10, dice, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con él. Entonces lo que Pablo está diciendo aquí en Primera los Tesalonicenses es que no importa si cuando Cristo regresa, si estamos muertos o si estamos vivos, Cristo va a juntar a todos y vamos a llegar a estar con Él en el cielo y vamos a estar con Él para siempre. Y siempre cuando miro este pasaje, también pienso en Romanos 8. Y Romanos 8 probablemente es mi capítulo favorito de toda la Biblia, porque habla del cambio que Dios hace en un cristiano. Romanos 8 como que empieza con un cristiano que está vivo en la tierra, pero termina el capítulo con el cielo y la gloria venidera. Entonces, vamos a ver algunos versículos de ese capítulo. Si tienen oportunidad, deberías leer Romanos 8 cuando tienes la oportunidad, porque es un capítulo muy bonito y ayuda mucho cuando vienen las pruebas. Ayuda mucho a recordar las promesas que Dios nos ha dado. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, cuando hemos aceptado a Cristo, Cristo nos da su Espíritu Santo a vivir en nosotros y dice la Biblia que no hay condenación para los que andan en el Espíritu. El Espíritu puede guiarnos y vivir por medio de nosotros, y nosotros no tenemos condenación del pecado porque hemos aceptado hemos aceptado la salvación de Cristo y estamos viviendo en el Espíritu. Y el versículo 6 dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Cuando vivimos según el Espíritu Santo, cuando Él nos guía y nosotros obedecemos la dirección del Espíritu Santo, tenemos vida y paz. Y el versículo 11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Allí vemos la resurrección de nuestros cuerpos. Vemos que el Espíritu levantó a Jesús de la muerte y si no hubiera hecho eso, no podríamos tener confianza de que Él también puede resucitar a nosotros para estar con Él en el cielo. Y eso es lo que vimos en 1 Tesalonicenses 4:16. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Nosotros... Sochi. Nosotros sabemos que Cristo resucitó de los muertos y Él es el único que pudo hacer eso. Pero sabemos también que cuando Cristo regresa, Él va a levantar a todos los cristianos muertos. Él va a resucitar a nosotros. Y pues es una promesa muy bonita. Y el versículo 12 dice, así que, en Romanos 8:12, así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Nosotros no tenemos deuda al pecado. Tenemos deuda a Cristo, quien nos salvó. Y el versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y 15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces, Dios nos ha adoptado y nosotros somos sus hijos y podemos tener confianza de que Él va a cumplir sus promesas, porque somos hijos de Dios y el Espíritu, la Biblia dice que el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos convenza, nos muestra la verdad de si somos o si no somos sus hijos. Y el versículo 17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos herederos con Cristo y pues un día vamos a ser glorificados con Él. Y el versículo
18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Este versículo y Isaías 26, 3 y 4 son mis dos pasajes favoritos de la Biblia. Pero sí, Romanos 8, 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. No importa lo que pasamos aquí en la tierra, la gloria que viene va a ser tan grande que lo que pasa ahora no va a parecer muy importante en ese tiempo. El versículo 24 dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? No tenemos que... no estamos... Bueno, tenemos confianza en las promesas de Dios. Y no porque ya lo tenemos, ya sabemos, no porque ya lo vemos, pero tenemos fe de que algún día vamos a recibir esas promesas. Y eso es la vida cristiana, la fe de que Dios va a hacer lo que Él dijo que va a hacer. Y el versículo 30 dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, es un proceso que llega a la glorificación que nosotros vamos a experimentar. Sí. Ok. El versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No tenemos nada aquí en este mundo de qué temer, porque Dios es por nosotros, porque somos sus hijos. Y el 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y el 39, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, este pasaje termina muy triunfantemente. Nada nos puede separar del amor de Dios. Y ese es por ese amor que un día vamos a resucitar para estar con Él. Y también quiero ver algunos otros pasajes que tienen que ver con el arrebatamiento. Vamos a ver Mateo 24, 31. Mateo
24, 31. Dice 24, 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, de un extremo al otro nos va a juntar y cuando tienen oportunidad pueden leer el versículo 42, pero vamos a ver Marcos 13, 32 a 37. Marcos 13, 32 dice, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Y vamos a ver el 35, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Y el 36, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Entonces debemos estar listos para el regreso de Cristo. Y primera los Corintios 15, 52. Primera los Corintios 15, 52. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Y Apocalipsis 3, 10. Apocalipsis 3, 10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Entonces hay que esperar con paciencia ese día, porque porque queremos estar listos y porque no importa lo que pasamos ahora, cuando Cristo viene, vale la pena, todo vale la pena y va a parecer muy mínimo en comparación a la gloria que tendremos en el cielo. Regresando a 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 18. Dice, por tanto, alentaos los unos a las... Voy a leer el 17 otra vez. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Entonces hay que alentar a los otros cristianos con el conocimiento de que un día
vamos a estar con Cristo para siempre. Y vamos a ver algunos otros pasajes que hablan de alentar a los cristianos. Proverbios 12:25. Proverbios 12:25. Y en realidad hay muchos pasajes en la Biblia que hablan acerca de alentar a los otros cristianos. Pero Proverbios 12:25 dice, la congoja, Sochi, hush. La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. ¿Y qué hay más buena que el recuerdo de las promesas de Dios? Entonces vamos a animar a los demás con las promesas de Dios. Y Romanos 15:13. Romanos 15:13 dice, okay. Pensé que iba a estornudar. Ok, Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, Dios es el Dios de esperanza y Él es el que nos llena de gozo y paz. Y podemos abundar en esperanza y podemos animar a los otros cristianos para que ellos también abunden en esperanza. Y Colosenses 3:16. Colosenses 3:16 dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y es por eso que me gusta el tiempo de los cantos en la iglesia, y no me gusta no me gusta faltar esa porción del culto, porque esos cantos son para para enseñar y exhortar. Y cuando cantamos de nuestros corazones, podemos animar el uno al otro en Cristo. Y primera los Tesalonicenses 5:14.
A ver, primero versículo 11, porque no leí eso todavía. Primero a los Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Y el 14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Entonces, debemos amonestar a los ociosos, pero debemos alentar a los que tienen poco ánimo. Quizás no tienen tanto tiempo conociendo al Señor, o quizás están pasando por un tiempo de dificultad o de desánimo, y nosotros podemos animarles. Y dices, sostengáis a los débiles. Como cristianos podemos exhortar el uno al otro, podemos orar el uno por el otro, podemos ayudar a, a sostener esa vida cristiana. Y aun si nosotros somos los que andamos con menos ánimo, cuando ayudamos a animar a otros, eso también nos animamos a nosotros mismos a veces. Y dice que seáis pacientes para con todos. Y eso es algo que a veces nosotros nos enojamos con otros por hacer las mismas cosas que nosotros mismos hacemos a veces. Y necesitamos recordar que ellos son humanos, así como nosotros. Y estamos trabajando juntos para la gloria de Dios, y viviendo, tenemos la misma meta de vivir vidas cristianas que agradan a Dios. No tenemos la misma meta con los que no son cristianos, pero con los que son cristianos tenemos la misma meta. Debemos ser pacientes con ellos y tratar de animarlos hacia lo bueno, y pues no debemos de, si ellos están viviendo en pecado, no debemos de caer en las mismas tentaciones que ellos, pero sí debemos de tratar de amonestarles y dirigirles hacia lo correcto. Y si la persona no es un cristiano, más paciencia debemos de tener con ellos, porque bueno, quizás no más, pero pero sabemos que ellos no tienen el mismo Dios que nosotros, y debemos tener el deseo de que llegan a conocer a Cristo como su Salvador. Entonces hay que vivir vidas de regocijo, de
alentamiento, si eso es palabra, y de paciencia. Porque esos son caracteres de Cristo mismo. Y eso es nuestra meta de ser como Cristo. En este mismo capítulo, el versículo 4 y 5 dice: Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Nosotros somos hijos de luz, no hijos de la noche. Y vamos a ver Mateo 5, 14 a 16. Mateo 5, 14 a 16 dice: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros debemos vivir vidas que alumbran al mundo para poder glorificar a Dios y para poder dirigir a los que no son hijos de Dios hacia la salvación. Y Efesios 5:1. Efesios 5:1 dice: Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces debemos ser imitadores de Dios para poder dar luz al mundo. Y pueden leer el versículo 8 después, pero vamos a brincar al versículo 11, que dice: Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Entonces debemos participar en las obras de Cristo, no en las obras de las tinieblas. Las obras de la luz, no de las tinieblas. Y voy a terminar allí. Siempre siento que apenas estoy empezando, apenas estoy llevando bien y ya pasó media hora o más. Y yo sé que todos tienen vidas ocupadas, entonces no quiero gastar demasiado tiempo. Pero si tienen oportunidad, el versículo 6 de 1 Tesalonicenses 5, versículo 6, habla de cómo debemos velar. Y hay muchos pasajes en la Biblia que hablan de velar, específicamente de velar y orar, y algunos de solo velar,
Pero si tienen oportunidad, sería bueno buscar esos pasajes porque son muy importantes para la vida cristiana, de siempre estar viviendo la vida como si Dios pudiera regresar hoy. Porque hay mucho trabajo para hacer y no estamos listos para el regreso de Dios. Hay mucha gente que no está preparado y necesitamos advertirles que Cristo viene y que deben estar preparados. Y hay mucho más que quiero ver allí en Primera los Tesalonicenses capítulo 5, pero vamos a tener que dejarlo para otro día. Y espero que la semana que viene podamos terminar Primera los Tesalonicenses. No voy a dejar tarea hoy. Si Dios quiere, la semana que viene vamos a empezar Segunda los Tesalonicenses en nuestra tarea. Entonces, gracias por ver la lección de hoy. Espero que algo fue de bendición y hasta la próxima semana, si Dios quiere.